Ahí entonces, continuando con la segunda parte de pancreatitis aguda, habíamos visto la importancia de conocer los criterios de Ramsson al ingreso y a las 48 horas. A las 48 horas simplemente va a ser un reflejo de cómo has ido manejando esa pancreatitis dentro de los primeros 2 días y las repercusiones sistémicas se van a ir viendo. Si las has manejado bien, entonces quizás no vaya a ser tan notoria las alteraciones laboratoriales que tenga, pero si no ha sido manejado bien, entonces va a poder ser susceptible de complicarse ese paciente. Y es por eso que tomas en cuenta a las 48 horas la caída del hematocrito mayor a 10 puntos, ¿ya? Mayor al 10%, ¿listo? Es un criterio fantástico. ¿Y eso qué significa? De que al ingreso, los pacientes por pérdida de líquido a tercer espacio suelen la caída del hematocrito mayor de 10%, significa de que al ingreso, ¿no es cierto?, tú tuviste fuga de líquido al tercer espacio y esto obviamente disminuyó tu espacio intravascular, hubo hemoconcentración y por lo tanto tu hematocrito aumentó. Si lo has hidratado bien, ¿ya? Entonces va a comenzar a caer tu hematocrito, ¿ya? Lo estás llenando de líquido al paciente entre los primeros 2 días y vas a comenzar a, a ver realmente cuál es su valor real de esa hemoglobina y ese hematocrito. Pero que si te desciende más del 10%, por decir estaba a 45 y cae a 35, significa ya de que realmente estuviste demasiado deshidratado, con demasiada fuga a tercer espacio, y ese es un dato de gravedad en realidad. Si bien es bueno en el sentido que lo estás hidratando, pero ya 2 días que realmente estuvo demasiado deshidratado y puede ya comenzar a haber alguna repercusión peripancreática. Un aumento del nitrógeno ureico a las 48 horas que continúe mayor a 5 significa también que hemos hidratado bien. ¿Qué significa esto? El nitrógeno ureico vendría a ser... Hola, hola. Ratito. El nitrógeno ureico es la mitad de la urea. ¿Ya? Entonces, para lo que la urea habitualmente mayor a 40, ¿no es cierto?, es un marcador indirecto de deshidratación, a la vez que también de falla renal. Entonces, un mayor a 5 del nitrógeno ureico es como que se te aumente mayor a 10 tu urea. Entonces, si de 40 aumentó a 50, significa que está más deshidratado. Tu calcio que sea menor a 8 miligramos también es otro criterio de gravedad. Tu presión parcial de oxígeno. Entonces aquí ya viene otro laboratorio que tengo que realizar y es una gasometría arterial. A las 48 horas pido entonces un hemograma, pido una urea, pido un calcio y voy a pedirle una gasometría para ver cómo está la oxigenación. Entonces aquí yo estoy viendo dos cosas. Estoy viendo si no hay falla sistémica renal, falla respiratoria a través de la presión de oxígeno y el déficit de base. Presión oxígeno menos de 60, entonces es un criterio de gravedad. Está entrando en insuficiencia respiratoria el paciente. Y un secuestro de volumen mayor a 6 litros. Pero ¿y cómo hago esto? Entonces, desde que ingresa el paciente, comienzas a hidratarlo de una forma muy adecuada, ¿ya? Y entonces ahí tú tienes que hacer medición de líquidos, líquidos ingresados y líquidos egresados. Es más práctico muchas veces colocarle una sonda al paciente si es que es una pancreatitis aguda que la has clasificado como moderada, severa, pero si es una pancreatitis aguda leve donde el paciente puede deambular y es colaborador, entonces es suficiente con que el paciente mismo vaya contando en una chata con la enfermera cuánto de orina va eliminando en 24 horas. Entonces, si vos le estás metiendo por vía parenteral 4 litros y elimina 2, entonces ¿cuánto está reteniendo? 2. Si el siguiente día le metes 5 litros y elimina 1, ¿cuánto está reteniendo? 4. Entonces 4 más 2 son 6. Entonces, más o menos, asumes que tiene un secuestro aproximado de 6 litros. ¿Ya? Entonces, muy, pero muy importante tomar en cuenta igual estos criterios. De la misma forma, ¿no es cierto? Con grave más de 3 y menos de 3 leve.
Entonces, menos de 3, la mortalidad es 0,9, de 3 a 4, 18, y cuando es más de 6, 91% de mortalidad. Entonces, esto te sirve, como vuelvo a decir y vuelvo a decirle, le sirve al inicio, ¿ya? Tienen que tomar una conducta en base a estos criterios que me van a dar un parámetro o una idea de cómo voy a actuar al ingreso con esa pancreatitis. Estas reglas o casi ya no se utilizan, ya pasemos un poquito a la historia, y estos son los despaches que les mencionaba. ¿Ya? Son una serie de parámetros que toman en cuenta, ¿ya? Y variables de acuerdo a cómo va variando cada variable de acá varía de acuerdo al valor que se va obteniendo, y es una suma de cada una de estas, que al final, si son mayor a 8, ya sabemos que es una pancreatitis aguda grave. Bien, entonces lo siguiente es hacer una radiografía de tórax cuando ingresa el paciente. Ya hemos diagnosticado, le hemos hecho su amilasa, le hemos hecho su ecografía abdominal, sabemos que tiene las características del dolor, entonces yo tengo que hacerle una radiografía de tórax para ver si no hay derrame pleural o atelectasias que pueden presentar laminares. El derrame pleural muchas veces se presenta en el lado izquierdo y rara la vez cuando es bilateral. Lo más común en el lado izquierdo por, obviamente, el mismo lugar donde está anatómicamente el páncreas, y esto se presenta por un aumento de la permeabilidad capilar, ¿ya? Un aumento de la permeabilidad capilar y una dilatación de los poros a nivel diafragmático, y de esa manera se crea un exudado inflamatorio como derrame pleural, ¿no es cierto?, ahí en la base del pulmón izquierdo. En algunos pacientes puede ser sintomático ese derrame, significa de que puede ser moderado, acumularse bastante, pero a medida que se va solucionando el problema pancreático se van reabsorbiendo los líquidos, y muchas veces no es necesario ni siquiera drenarlo ni tomar otro tipo de conducta. La radiografía de abdomen, ¿no es cierto?, por la presencia del ilio, si el paciente ustedes ven que tiene un abdomen en tablas, ruidos hidroaéreos, hipoactivo, abolido, hay náusea, hay vómito, pues entonces tendrán que hacerle su radiografía de abdomen. Y van a ver cómo las asas intestinales están bien dilatadas o hay el signo de la asa cortada, ¿no? Entonces, de esta forma es que se ve, y a nivel peripancreático, ¿cierto? Entonces, esto es signo simplemente de un hilo metabólico, ¿ya? De esta forma es que ecográficamente se lo ve la pancreatitis. Aquí normalmente todo esto es el páncreas, ¿ya? Y la inflamación peripancreática se lo suele observar de color blanquito, ¿ya? Ustedes ya han debido ver en cirugía, ¿no es cierto?, cuando hay la presencia de un cálculo, ya uno de los datos que llama la atención para ver si es agudo es la sombra acústica posterior, que es esta de acá. Y cuando hay microcálculos, que estos son los que más nos tienen que llamar la atención, son los que más riesgo tienen de complicarse. Le haces una tomografía, ¿no es cierto?, tienes acá lo que es la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas, y lo que hacen los imagenólogos es ver la regularidad en todo el trayecto, el tamaño, ¿ya? Miden la cabeza, el cuerpo y la cola y ven si alrededor hay presencia de colecciones líquidas o áreas de necrosis que puedan comenzar a hacerse negritas, ¿ya? Y cuando yo hago una tomografía a las 72 horas, pido una tomografía, ya yo tengo la oportunidad de poder determinar la gravedad de esa pancreatitis aguda que inicialmente fue leve, que lo interné como leve de acuerdo a los criterios de Ransom, pero tengo que ver si es ese líquido que está alrededor del páncreas, si se me va a inflamar, a infectar, o si me va a predisponer a que se forme una necrosis alrededor de ese tejido peripancreático. Y eso lo hacen mediante un índice que es el índice de gravedad de la pancreatitis aguda, que es la de Baltasar. Y son 5 grados, del A hasta el E. Y cada grado les va a dar una aproximación de un score. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Un grado A significa es un páncreas normal. ¿Ya? Me hago yo ahorita una tomografía, voy a tener un páncreas normal, no tengo síntomas, no hay nada.
A partir del grado B es lo que recién voy a tener yo una pancreatitis aguda, que significa simplemente un aumento del tamaño focal o difuso del páncreas, más nada. ¿Ya? Entonces acá le voy a poner un score o una puntuación de 1. El grado C es un páncreas anormal con inflamación peripancreática. Aquí también algunos lo llaman como estriación de la grasa peripancreática. Cualquiera de los dos es válido. Inflamación peripancreática o estriación de la grasa peripancreática. Voy a tener un score de 2. El grado D es una colección intra y extrapancreática, pero son colecciones definidas. Eso tienen que tomarlo en cuenta. Y el grado E son 2 o más colecciones y gas retroperitoneal. Cuando ven gas retroperitoneal significa que hay presencia de bacterias anaerobias que están ocasionando, ¿no es cierto?, la presencia de estas colecciones de aire alrededor del páncreas. Y esto le vamos a dar un score de 4. ¿Para qué me sirven estos scores? Entonces estos scores me va a predecir la probabilidad que yo tengo en base a la puntuación de score que yo tenga de que ese páncreas se me necrose o no. Y entonces las probabilidades de necrosis aumentan cuando yo tengo un score mayor a 3. Entonces, ya a partir de un grado C, ya que tengo 2 puntuaciones, tengo menos del 30% de probabilidades de necrosis. Un grado D, ya entre 3 o más de score, ya entonces tengo de 30 a 50% de probabilidades de necrosis. Y cuando tengo un score de 6, ¿no es cierto? Entonces tengo probabilidades de necrosis mayores al 50%. El score de 6 habitualmente lo consideran cuando también están dentro del 4 o cuando está dentro de las primeras 2 semanas, que dentro de los primeros 3 días con una evolución de fallas orgánicas, ya entonces lo consideran de 4 a 6 y no solamente como 6 aislada, directamente le ponen probabilidades más del 50% de necrosis. ¿Ya? Entonces lo que quiero que sepan bien claro es que a partir de un grado C las probabilidades de que ya haya necrosis están presentes. Hay pacientes que he tenido que los he manejado con Baltasar E, ¿ya?, con más del 50% de probabilidad de necrosis, pero gracias a Dios no necrosó en ningún momento y evolucionó de forma favorable. Entonces, y el éxito de eso depende de tus primeros 2 a 3 días. Entonces, ¿qué complicaciones locales puede haber? Y la más importante que debemos conocer, la necrosis. Puede haber acumulación de líquido pancreático, abscesos pancreáticos y pseudoquistes. Estos se presentan habitualmente después de la 4ª semana. La citis pancreática, las fístulas, oclusión, trombosis, como les mencioné, de la vena esplénica corta o de la mesentérica superior, ictericias obstructivas, etc. Miren, entonces aquí son cómo se ven los pseudoquistes después de la 4ª semana, una colección organizada de líquido exudativo, ya rodeado de una capa fibrótica, que si bien puede estar asintomático y no mostrar ninguna molestia y resolverse solo en el tiempo, algunos suelen ser sintomáticos y requieren el drenaje de estos pseudoquistes. ¿Listo? De esta forma se miren aquí, todo esto es el páncreas, y aquí es donde se observan esas bolitas, ¿no es cierto?, grandes, sin capa, ¿ya?, o recubiertas, que no es más que un tejido fibrótico, rodeando al páncreas. Y los abscesos, obviamente, no es que se vean de la misma forma, no se olviden que los abscesos vienen comprometidos por múltiples tipos de bacterias, gram positivos, gram negativos, etc. ¿Ya? Y hay presencia de gas dentro de las colecciones. Entonces, miren, esto lo ven demasiado irregular y con áreas negritas. Estas áreas negritas son presencia de gas, ¿ya?, dentro de una colección. Todo esto de acá es la colección peripancreática, muy compatible con absceso. Entonces, las complicaciones cardiovasculares, ¿cómo es que se producen? Estas enzimas pancreáticas circulantes como mediadores de inflamación ocasionan vasodilatación, hipovolemia, hipotensión, shock, isquemia cerebral, cardíaca y renal. ¿Ya? Entonces, no se olviden todo eso a través de la activación del sistema de las bradicininas y quininas. Y esto me va a ocasionar complicaciones renales, la extravasación de plasma a un tercer espacio, ¿ya?, más la oxigenación
arterial comprometida me va a dar una disfunción tubular leve y esto me va a llevar a una injuria renal aguda. Entonces, como ven, y sacamos conclusiones, de esa manera es que son 3 los principales órganos que se suelen afectar: cardiovascular, respiratorio y renal, ¿cierto? Y dentro de las complicaciones metabólicas asociadas al calcio hay un secuestro de calcio por saponificación de las grasas, defectos homeostáticos, con hipocalcemias transitorias. Los diagnósticos diferenciales: úlcera péptica perforada, colecistitis aguda, accidentes vasculares isquémicos, etc. Bien, ahora ya que conocemos de forma general toda una introducción de la pancreatitis, ¿qué es lo que ha cambiado en estos últimos años? Y a raíz de lo que ha venido cambiando, lo que nosotros debemos actuar. Hay una mejor comprensión de la fisiopatología, mejor arsenal terapéutico endoscópico, avances en el soporte nutricional, avances en técnicas de reemplazo y depuración extrarrenal y estudios clínicos mejor elaborados, completos y confiables. ¿Qué significa esto? Que sigue siendo la evolución impredecible y sus complicaciones potencialmente graves, que a pesar de que haya habido ciertos avances en la fisiopatología, aún así no es suficiente y su evolución es impredecible, como les vengo mencionando desde el inicio. Puedo iniciar con un Ramson de 1, pero evolucionar de una forma mala y ser grave, o puede ser grave desde el inicio y evolucionar como leve. Por lo tanto, se hicieron las preguntas en un simposio de Pamplona que hubo desde el año 2004, ¿ya? Y después de esto comenzaron ya a sacar otras clasificaciones, y ahí fue donde se preguntaron que las clasificaciones y escalas han tenido un impacto real en la predicción y prevención de complicaciones y detección temprana de la falla orgánica, porque al fin y al cabo lo que interesa más es determinar lo más pronto posible, lo más temprano posible, quiénes van a tener falla orgánica y quiénes no. Y entonces ellos han visto que el 40-50% de las pancreatitis se clasifican mal. Y a raíz de esa mala clasificación, no estoy diciendo de acuerdo a los criterios de Ramsay, ¿bien? Estoy diciendo de acuerdo a la clasificación, cómo clasifico de forma general. Ramsay me da una apreciación simplemente, pero ¿cómo las clasifico realmente las pancreatitis? ¿Tengo alguna clasificación que me dé una aproximación de cómo va a evolucionar realmente esta pancreatitis? Y se ha visto que 40-50% no. Entonces, por lo tanto, si no tengo una buena clasificación, hay un retraso en la detección de la falla orgánica. Y es entonces que en Madrid, desde el año 2012, miren, en base a medicina basada en evidencia desde el Congreso de Pamplona del 2004 al 2012, utilizaron los resultados en base a la evidencia por el método de Gray, donde hubieron 84 nuevas recomendaciones, y en base a esto es lo que se hacen todos los artículos a nivel mundial para que uno pueda agarrar y dar un tratamiento o decir un diagnóstico o un estudio que sea más específico en relación a otro, no. Y yo tengo que siempre fijarme en los que son grado 1 con nivel de evidencia A, porque estos son los que me van a permitir actuar en medicina. El grado 1A y el grado 1A y el grado 1B son los que me van a permitir tomar decisiones frente a cualquier paciente, y así cuando yo tuviera algún problema, por ejemplo, legal, que mediante no, ¿ya? Yo tengo dónde respaldarme. ¿De dónde fue que usted dijo de que la lipasa es el mejor estudio para diagnosticar la pancreatitis y no la milasa? Entonces, bueno, porque en los congresos y las recomendaciones que dan muestra una evidencia grado 1A y es aplicable en todos lados del mundo. Es un ejemplo que le doy así de forma vaga, ¿ya? Entonces, de esa forma es que se utiliza. Y es entonces que la definición de pancreatitis, que ya yo me adelanté hace un momento, la definición de pancreatitis que se plantea actualmente a nivel mundial tiene una recomendación fuerte con nivel de evidencia A, y deben estar presentes dos de los siguientes criterios, que fueron los que ya les mencioné: el dolor abdominal típico de pancreatitis, lipasa o milasa 3 veces el valor normal, principalmente lipasa, o hallazgos característicos en TAC o en la ecografía. ¿Ya? Entonces, esto ya no se discute a nivel mundial. Esa es la forma como yo diagnostico pancreatitis. Por favor, si les pregunto cómo se hace el diagnóstico de pancreatitis, no me metan Ramsay, no me metan BISAP, no me metan Glasgow, Apache, no, puntual, 3 criterios, con 2 ya es pancreatitis. ¿Listo? Al grano.
Grado de recomendación, fuerte nivel de evidencia A. ¿Cuáles son los determinantes de la clasificación? Dos situaciones. Tenemos factores reales de gravedad y no en factores predictivos. Y esto es indispensable en la detección temprana de los marcadores de falla orgánica y los signos de alarma pancreática. Esto que ven acá, signos de alarma pancreática, fue algo nuevo también que se incluyó a partir del año 2012. Y entonces, definen la gravedad en base a los factores determinantes de la evolución. ¿Y qué factores pueden determinar la evolución? Significa la evolución hacia que vaya bien o hacia que vaya mal, a eso se refiere. Factores locales, el principal necrosis peripancreática, y factores sistémicos, la falla orgánica. Y dentro de los factores sistémicos está la cardiovascular, respiratorio y renal, como les mencioné. Y locales, la necrosis peripancreática, y para eso tengo la escala de Baltasar. Significa que hasta mis 48, máximo 72 horas, yo tengo que tenerlo claro con qué tipo de paciente estoy. ¿Listo? A eso se refiere. Y entonces, ¿en qué consisten los determinantes de esta clasificación? Si yo tengo una necrosis peripancreática, entonces, mediante los criterios de Baltasar, tengo que saber si es ausente, estéril o infectada. Y si yo tengo una falla de un órgano, tengo que ver si no hay falla o si hay falla, si este es transitorio o es persistente. Para decir que es transitorio o persistente, tengo un punto de corte. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Entre 48 a 72 horas es mi punto de corte. Vamos a tomarlo como 48 horas. Menos de 48 horas, ¿no es cierto? Falla transitoria. Más de 48 a 72 horas es una falla orgánica persistente. Mientras más persista la falla de un órgano, las probabilidades de que haya necrosis peripancreática y complicaciones locales y mayor riesgo de mortalidad es mayor. ¿A qué nos referimos con fallo orgánico cardiovascular? Presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio o disminución en 40 milímetros sobre una presión basal. Si su presión basal viene con 140 por ser hipertenso todo el tiempo y de repente está en 60, listo, 60, 40, 30, 30, bueno, entonces ahí sí considerarlo como un fallo cardiovascular inminente. Hipoperfusión tisular. Entonces agarren, soliciten lactato y si es mayor a 3 te está diciendo que hay una falla cardiovascular. O le coloca una vía central y mide la saturación venosa de la vía central, la presión de oxígeno, obviamente esta va a ser menos de 70%. Fallo orgánico respiratorio, gasométricamente, presión de oxígeno menos de 6 significa insuficiencia respiratoria y la diferencia entre la presión parcial de oxígeno en relación a la fracción inspirada de oxígeno menos de 300 me indica una lesión pulmonar aguda, más de 400 lo normal, entre 300 y 200 falla orgánica, falla pulmonar aguda y menos de 200 distrés respiratorio. Y fallo orgánico renal, disminución del flujo urinario menor a 0,5 ml kilogramo hora por más de 12 horas o un incremento de la creatinina más de 2, lo normal de 0,8 a 1,3 miligramos. De entrada la creatinina más de 2, entonces estoy con una falla orgánica, ¿cierto? A nivel renal. Entonces son todos estos los parámetros que tienen que tomar en cuenta al ingreso para ver si el paciente está con falla orgánica o hasta las 48 horas ya tenerlo definido. Y es en base a los factores locales y a factores sistémicos que yo voy a clasificar la pancreatitis. Y esa nueva clasificación se llama de PETROP. Tiene una recomendación fuerte y nivel de evidencia A. Hay otra clasificación que es la de Atlanta, que lo clasifica en leve, moderadamente grave y grave. Son tres, pero agrupa muchas cosas. Esta, en cambio, te los divide y te los selecciona de una forma mucho más ordenada. Entonces, de acuerdo a la clasificación de PETROP, hay 4 grados de pancreatitis. La leve, moderada, grave y crítica. Leve cuando no hay necrosis peripancreática y tampoco hay falla orgánica. Moderada cuando hay una necrosis estéril o una falla orgánica transitoria, cualquiera de las dos. Pancreatitis aguda grave cuando hay una necrosis que ya es infectada o hay falla orgánica persistente. Si se dan cuenta, a medida que hay falla orgánica, la presencia de necrosis está presente. Y pancreatitis aguda crítica cuando existen ambos, necrosis peripancreática afectada más falla orgánica persistente. A estos son los que hay que tenerle miedo, a la grave y a la crítica sobre todo. Y en relación a mi diagnóstico, ¿no es cierto?, a mi clasificación, yo voy a comenzar a actuar. El manejo obviamente tendría que ser siempre multidisciplinario, no puedo creerme nunca autosuficiente y tengo más bien que actuar con el resto de las otras especialidades, con el endoscopista,
endoscopista, con el cirujano, el intensivista, ver qué paciente que es potencialmente complicable va a ser manejado en terapia y cuáles los voy a poder yo manejar en sala y en qué momento puede intervenir el cirujano para operar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las pancreatitis agudas que son leves o moderadas las puedo atender tranquilamente en salas generales y las que son graves o críticas necesariamente tienen que ser manejadas en una UCI. Hay que esperar, entonces miren la pregunta, 48 horas para determinar la posible evolución hacia una pancreatitis aguda que es potencialmente grave. Y para eso, ¿no es cierto?, hay que ver si la pancreatitis aguda que al ingreso presenta uno o más fallos orgánicos o presenta signos de alarma pancreática, lo que les mencionaba. Entonces yo tengo que ver si hay falla orgánica y si esta es persistente. Y en segundo lugar tendré que ver este nuevo dato, esto es lo nuevo, los famosos signos de alarma pancreática. ¿Y cuáles son esos signos de alarma pancreática? Yo tengo criterios o signos de alarma pancreática clínicos, laboratoriales, radiológicos o escalas pronósticas. Clínicos si hay obesidad, la edad si es mayor a 50 años, ¿ya? Defensa abdominal, derrame pleural o alteración de la conciencia. Laboratoriales, una proteína C reactiva mayor a 150, un hematocrito que se encuentre entre 44 o 47 al ingreso, o una procalcitonina mayor a 0.5 miligramos por decilitro, o una interleucina 6 que sea mayor a 300. Ya eso recién ha salido. Criterios radiológicos, derrame pleural o líquido libre peritoneal, y escalas pronósticas, un Apache mayor a 8, Ramsay o mayor a 3 puntos al ingreso. Entonces, la suma de estos signos de alarma clínicos, laboratorios radiológicos y escalas pronósticas me van a dar una idea también de cómo va a evolucionar esa pancreatitis. Pero no puedo, miren, fijarme solamente en el Apache como tal. Tendré que hacer suma de criterios en varios niveles, clínico, laboratorial, radiológico y escalas pronósticas. Entonces, eso quiero que me entiendan y que se graben. Ahora yo necesito tener más abanicos de posibilidades y ver de una forma más abierta, ¿ya?, a la pancreatitis para poder yo determinar cuáles son los potencialmente graves. El PCR se ha visto que a las 48 horas del inicio de los síntomas determina en forma precoz cuál paciente va a desarrollar una pancreatitis aguda grave o crítica. La interleucina C que les mencioné, predictor fiable y precoz de gravedad en las primeras 24 horas, lastimosamente no lo tenemos en nuestro medio. La procalcitonina, si es mayor a 0,5 en fase evolutiva, y si es mayor a 1,8 diferencia una necrosis estéril infectada, e incluso si está infectada y está evolucionando bien, comienza a disminuir la procalcitonina. Por lo tanto, también hay estudios que me indican que yo puedo decidir hasta cuándo voy a dar antibióticos, si es que lo requiere el paciente, con las mediciones de la procalcitonina. Resulta interesante eso. Entonces, miren, el manejo terapéutico se centra, 1, en la alimentación. 2, la reposición de volumen, que quizás es el más importante. Manejo del dolor, inhibidores de proteasa, manejo del síndrome compartimental, uso de antibióticos y antifúngicos, radiología intervencionista, endoscopía invasiva y cirugía. Son todos estos, de forma muy general, los puntos que podría yo tocar en el paciente. Si hay mucha sobrecarga de volumen, puede hacerme un síndrome compartimental y tener que disminuir esa presión intraabdominal. No en todos se presenta. Algunos no necesitan inhibidores de las proteasas, algunos no necesitan ni antibióticos, o algunos no necesitan endoscopía invasiva o cirugía al inicio. Entonces, son todos estos, sin embargo, los puntos que deberíamos conocer porque en algún momento podrían sí hacerse uso. Pero de todos estos, ¿cuál es lo más importante en los primeros días? En primer lugar, ¿ya?, la alimentación. ¿Qué significa esto? Debo dejar reposar al páncreas al menos 24 a 48 horas. ¿Listo? Y eso significa NPO. Reposición de líquidos, quizás es el más importante, y el manejo del dolor. Con solo esas 3 cosas inicialmente, yo estoy haciendo demasiado, pero demasiado para ayudar al paciente. No se olviden que la pancreatitis es un proceso hipercatabólico donde la nutrición temprana es fundamental en la evolución del cuadro e indispensable en los casos de pancreatitis aguda, moderada, grave y crítica. La evidencia demuestra que el ayuno prolongado se asocia a mayor índice de necrosis infectada y falla multiorgánica, ya que hay sobrecrecimiento bacteriano y comienzan a ascender esos microorganismos, esa flora bacteriana intestinal
se vuelve patógena y comienza a ascender hacia la zona pancreática y ese líquido que está peripancreático lo infecta. Entonces, por lo tanto, mientras más tempranamente se comience a dar la nutrición enteral, menos probabilidades de complicaciones, y esto significa darlo después de las 24, habitualmente después de las 48 horas en una pancreatitis aguda leve. Ya, entonces, miren, recomendación fuerte, evidencia B, NP estricto inicialmente a las 48 horas, no es indispensable la sonda nasogástrica, y este es un dato brillante que tienen que conocerlo. No todos los pacientes con pancreatitis hay que ponerle sonda nasogástrica. Si vomitó una vez, vomitó dos veces, bueno, con NPO suficiente. ¿A quiénes debo colocar sonda nasogástrica para hacer un vaciamiento gástrico? Aquellos que tienen vómitos incoercibles, que no paran de vomitar, todo el tiempo están vomitando, a eso se refiere. Se recomienda el uso de glutamina, algunos sí utilizan, ¿ya? Y no se recomienda el uso de probiótico, al contrario, vieron que dando probióticos, o sea, dando más flora bacteriana intestinal, sabiendo que la que yo tengo puede translocarse y ocasionar mayor empeoramiento a nivel peripancreático, entonces no se dan ni probióticos ni prebióticos. ¿Listo? Entonces eso ya está totalmente clarísimo. Debe iniciarse en forma precoz las primeras 48 horas luego de la reanimación inicial, y alimentación enteral por sonda nasoinguinal mejor que la nutrición parenteral en aquellos pacientes que son pancreatitis agudas graves, moderadas o graves o críticas, o que yo preveo de que no va a ser posible iniciar dentro de las primeras 48 horas. Deberé colocar una sonda nasoinguinal y comenzar a pasar líquidos, claro, no necesariamente una alimentación. La alimentación no significa que a las 48 horas va a ser normal, significa que va a ser progresiva por día. Un día dieta líquida 1 o 2 días dieta líquida 1, luego líquida 2, y de forma progresiva voy a ir introduciendo los alimentos. La nutrición parenteral total indicada si existe intolerancia enteral o si hay exacerbación del cuadro clínico. Necesariamente aquellos pacientes con pancreatitis agudas graves o críticas tienen que estar con nutrición parenteral, porque yo estoy preveyendo, ¿no es cierto?, que no va a ser posible iniciarle dentro de esa semana la alimentación enteral, porque hay un proceso inflamatorio bastante importante, donde el aporte calórico tendrá que ser de 25 a 30 kilocalorías día. Aún en nutrición parenteral, sin embargo, debe mantenerse un aporte mínimo por sonda nasoinguinal después del tercer día. Fuera lo ideal, pero ¿qué es lo que debería darse? Solamente líquido claro, manzanilla. Manzanilla, ¿ya? Lo único que le dan, o anís. Directamente llega, de que llegue la sonda hasta el yeyuno. Pasa duodeno, llega a yeyuno, y eso lo hacen por fluoroscopía la colocación. Los AINES son recomendados, está el metamizol, el diclofenaco, ketorol, los opiáceos por vía subcutánea, sedación en pacientes conectados a ventiladores, en caso de dolor incontrolable, bloqueo locorregional con catéter. Antes había el dicho de que no se podía dar morfina porque había un empeoramiento clínico y más bien no mejoraba en nada. Había una contracción del esfínter de Dobby. Después se hicieron múltiples estudios y se vio que solo esa complicación ocurría en el 0.3% de los pacientes, y por lo tanto, si el paciente no puede controlar el dolor con los analgésicos habituales, se puede hacer uso de morfina o incluso meperidina u otras escalas del dolor, ¿bien? Pero sí es bien tolerado con cualquier tipo de analgésico, obviamente, para enterarle. La infusión endovenosa puede reducir la mortalidad en pancreatitis agudas graves y pancreatitis agudas críticas. ¿Ya? Entonces, esto cuando utilizo las proteasas, entonces está la protinina, gavixate, mesilatos, son los más recomendados, no tenemos en nuestro medio, en otros países sí lo utilizan. En las leves y en las moderadas no tiene utilidad, solo en las que yo sé que potencialmente son complicables a graves o críticas. El síndrome compartimental, tengo una presión intraabdominal mayor a 20 milímetros de mercurio, ya esta de por sí se asocia a fallo orgánico múltiple. Tengo que tener mucho cuidado con la hidratación en estos pacientes, ya que si yo me excedo, entonces ellos son más riesgosos de que hagan un síndrome compartimental. Significa que haya exceso de líquido a nivel intraabdominal, y esto me esté comprimiendo los vasos sanguíneos y no me esté teniendo una irrigación visceral en los tejidos de forma correcta. Entonces tengo que disminuir la presión para que otra vez la circulación vuelva a funcionar de forma habitual. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es que se dan los líquidos? Puedes utilizar una solución salina o bien puedes utilizar una solución virgen lactato. Se ha visto que el virgen lactato es un poco más superior
a la solución isotónica o fisiológica en vista de que disminuye las probabilidades por el aporte de lactato que haya una pancreatitis aguda grave. ¿Cómo se tiene que dar? Entre 3,5 litros a 4 litros dentro de las primeras 24 horas, que es tu día en el que tienes todas las oportunidades para hidratarlo de forma adecuada al paciente. ¿Listo? Entonces, o puedes dar una carga inicial de 10 a 15 ml kilopeso la primera hora y luego programas, ¿no es cierto?, 250 ml hora aproximadamente, ¿no? Lo ideal es pasar alrededor de 4 litros en 24 horas. En relación al uso de antibióticos y antifúngicos, no se recomienda el uso de antibióticos ni en la leve, ni en la moderada, ni en la crítica con o sin necrosis. El único uso está cuando hay una necrosis infectada. Ahí sí se debe iniciar. Y los antibióticos que se inician son los carbapenémicos, imipenem o meropenem. Y no hay que exceder de 2 semanas. Entonces, ¿cuándo hay el riesgo de que se infecte? Después de las 2 semanas habitualmente. Y para eso ya vos tienes predictores. Si viene habiendo falla orgánica, constante, sistémica, o hay una falla local, tengo Baltasar mayor acento, si ya yo sé que ese paciente no está yendo bien y es potencialmente complicable, y que después de las 2 semanas tengo que guardarme el antibiótico porque se me puede complicar con un absceso o una necrosis que se me infecte, y en ese momento voy a necesitar la cirugía intervencionista para drenaje, cultivo e inicio de antibióticos en ese momento. Obviamente eso prolonga el tiempo de internación, el manejo, terapia intensiva, nutrición parenteral, etc. Entonces, miren, la tomografía con contraste en las primeras 24 horas solo en dudas diagnósticas, de lo contrario a las 72 horas. Si existe sospecha de infección de necrosis, la primera alternativa es una punción dirigida, como acabo de mencionar. El papel de la endoscopía: la necrosis pancreática infectada debe ser abordada en forma escalonada, manejo médico, drenaje radiológico, endoscópico, quirúrgico. El momento adecuado para el drenaje de la necrosis infectada, como les mencioné, es la tercera y cuarta semana. El drenaje endoscópico transmural gástrico y endoscópico, tratamiento quirúrgico de elección en necrosis infectada. En caso de que haya un paciente con colangitis, ya toda la clínica pancreática sumado, está demasiado histérico, con dilatación de esa vía biliar, múltiples cálculos ahí enclavados en colédoco, y toda la clínica de una colangitis, bueno, la solución, por tratarse de una emergencia biliar, entonces dentro de las primeras 48 horas del inicio de los síntomas, tengo la oportunidad para hacerle esa RCP y descongestionar. Si después de las 48 horas no le hice la RCP, pues ahí prepárense porque no van a poder ni operarlo, ni desobstruir la vía biliar, y encima tendrán que manejar la pancreatitis y esperar que se recupere. Después que se recupere, 3 a 4 semanas más para recién operar la vesícula y sacar esa piedra o la vía biliar. ¿Listo? Entonces son situaciones bastante complejas en esos momentos. Entonces, la necrosis pancreática tiene 2 fases bien definidas: la temprana, las primeras 2 semanas, que evolucionan de forma leve, ¿ya? Y la tardía, donde están las complicaciones, que son después de la tercera a cuarta semana. El momento ideal de la cirugía, como les mencioné, son las cuartas semanas. Pero ojo con esto: cuarta semana, si evolucionó como una pancreatitis aguda leve, que soluciona en 7 días, tienes 3 a 4 semanas más para programar la cirugía, que coincide con la cuarta semana. En las primeras 2 semanas, en caso de falla orgánica múltiple, si hay otro tipo de complicaciones y no me queda otra, ¿no?, como isquemia mesentérica, sospecha de víscera hueca perforada o un síndrome compartimental, entonces no me queda otra, sé que tengo más riesgo de que se me complique en pancreatitis, pero debo asumirlo esos riesgos. ¿A quién operar? Necrosis infectada, deterioro clínico. Si está infectada, sin deterioro crítico en sitios donde no se puede abordar, abscesos ocultos, isquemia intestinal o pancreatitis verme con agitis donde no se disponga la RCP dentro de las 72 horas. No se olviden, la volemia es lo más importante en las primeras 24 horas. Colocar siempre una vía venosa central, de preferencia el rigel lactato. Mi presión venosa central debe estar entre 8 y 12 milímetros de mercurio, ¿ya? Ese es el éxito principal en el manejo de la pancreatitis. ¿Listo? Espero que se haya podido entender, chicos. Es fantástico, hermoso este tema. Como han visto, es amplio. Este es un resumen para que lo lean con calma de todo, absolutamente todo.